En la puerta solo había un bebé y una nota. 18 años después la madre regresó. La madrugada del 15 de marzo de 2006 cambiaría para siempre la vida de Diego Santamarina, un exitoso empresario de 45 años que había construido un imperio inmobiliario desde la nada. Su mansión de 3 pisos en las colinas de Monterrey se alzaba como un testimonio de su éxito, pero también de su profunda soledad. Hacía 5 años que su esposa Claudia había muerto en un accidente automovilístico, dejándolo sin hijos y con un vacío que ninguna cantidad de dinero podía llenar. Esa mañana, Diego se despertó por el sonido insistente del timbre. Eran las 5:30 de la madrugada, una hora inusual para recibir visitas. Se puso una bata y bajó las escaleras de mármol, preguntándose quién podría estar en su puerta a esa hora. Al abrir, no encontró a nadie, solo el silencio de la madrugada y el canto lejano de los grillos. Pero entonces, al bajar la mirada, su mundo se detuvo. Allí, envuelto en una manta azul desgastada, yacía un bebé. No podía tener más de 3 meses. Sus ojos estaban cerrados y respiraba con la tranquilidad de quien no conoce las complicaciones del mundo. Junto a él, un sobre amarillento con una letra temblorosa que decía simplemente Diego Santamarina. Con manos temblorosas, Diego tomó al pequeño en sus brazos. Era tan frágil, tan vulnerable. El bebé abrió los ojos al sentir el movimiento, unos ojos oscuros que parecían mirar directamente al alma del hombre. Por un instante, Diego sintió algo que no había experimentado en años. Una conexión inmediata, inexplicable, como si ese pequeño ser hubiera estado esperándolo toda su vida. Entró a la casa y, con cuidado, colocó al bebé en el sofá de la sala. Sus manos aún temblaban cuando abrió el sobre. La letra era definitivamente de mujer, irregular y desesperada. Señor Santamarina, no sé si me recuerda, pero trabajé en su empresa de limpieza hace 2 años. Mi nombre es Carmen Delgado. No tengo dinero, no tengo casa, no tengo familia. Mi bebé se llama Mateo y tiene 3 meses. Sé que usted es un hombre bueno. Lo vi cuando ayudó a mi compañera Rosa cuando se enfermó. No puedo cuidar de mi hijo. No tengo cómo darle lo que necesita. Por favor, cuídelo como si fuera suyo. Algún día regresaré por él, cuando pueda ofrecerle una vida digna. Perdóneme por esto, pero es lo único que puedo hacer por amor. Carmen. Diego leyó la carta 3 veces, cada palabra grabándose en su memoria como hierro candente. Carmen Delgado. Vagamente recordaba a una mujer joven, delgada, de sonrisa triste que trabajaba en el turno de noche limpiando las oficinas. Nunca habían hablado más allá de un saludo cortés, pero ahora ella había puesto la vida de su hijo en sus manos. El bebé comenzó a llorar, un llanto suave pero persistente que llenó el silencio de la mansión. Diego no sabía qué hacer. Nunca había cargado un bebé en su vida. Llamó a su ama de llaves, Esperanza, quien llegó en menos de 1 hora con los ojos llenos de asombro y los brazos cargados de provisiones para bebé que había comprado en una tienda que abría las 24 horas. Don Diego, le dijo Esperanza mientras alimentaba expertamente al pequeño Mateo, este niño necesita documentos, necesita ser registrado. ¿Qué piensa hacer? Diego no tenía respuesta. Durante los siguientes días, contrató a una enfermera especializada en cuidado infantil, convirtió una de las habitaciones de invitados en un cuarto de bebé y llamó a su abogado para iniciar los trámites de adopción. Pero más allá de las formalidades legales, algo más profundo estaba ocurriendo en su corazón. Cada noche, cuando el silencio envolvía la mansión, Diego se encontraba junto a la cuna de Mateo, observando su respiración tranquila. El vacío que había sentido desde la muerte de Claudia comenzó a llenarse con algo nuevo. Propósito, amor paternal, esperanza. Por primera vez en 5 años, tenía una razón para levantarse cada mañana que no fuera el trabajo. Los meses pasaron como páginas de un libro que Diego nunca había imaginado escribir. Mateo creció saludable y feliz, rodeado de todos los lujos que el dinero podía comprar, pero más importante aún,
rodeado del amor incondicional de un hombre que había encontrado en él al hijo que nunca tuvo. Diego aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, a cantar nanas desafinadas que hacían reír al bebé. A los 6 meses, Mateo había comenzado a sentarse sin ayuda. A los 8 meses, sus primeras palabras fueron «papá», dirigidas a Diego con una sonrisa desdentada que derretía cualquier defensa que el empresario hubiera construido alrededor de su corazón. A los 10 meses, Mateo gateaba por toda la mansión, llenando cada rincón con su risa y convirtiendo la casa en un verdadero hogar. Diego había contratado a los mejores pediatras, había inscrito a Mateo en las mejores escuelas privadas para cuando llegara el momento, había abierto cuentas de ahorro para su educación universitaria. En todos los documentos legales, Mateo aparecía como Mateo Santamarina, su hijo adoptivo. Pero en el corazón de Diego, simplemente era su hijo. Sin embargo, cada noche antes de dormir, Diego releía la carta de Carmen. «Algún día regresaré por él», había escrito. Esas palabras lo atormentaban. Por un lado, esperaba que Carmen estuviera bien, que hubiera encontrado estabilidad en su vida. Por otro lado, la idea de perder a Mateo le resultaba insoportable. ¿Qué pasaría si ella regresaba? ¿Tendría derecho legal a reclamar a su hijo biológico? Cuando Mateo cumplió 2 años, Diego organizó una gran fiesta en el jardín de la mansión. Invitó a todos sus empleados, a sus socios de negocios, a los pocos amigos cercanos que tenía. Mateo, vestido con un pequeño traje azul marino, corría entre los invitados con la energía ilimitada de un niño feliz. Durante la celebración, Diego no pudo evitar buscar entre los rostros de los asistentes algún parecido con Carmen Delgado, preguntándose si ella sabría que era el cumpleaños de su hijo. Los años continuaron su curso inexorable. Mateo creció convirtiéndose en un niño inteligente, curioso y cariñoso. Tenía la sonrisa fácil de su madre y, según Diego había notado al ver viejas fotografías de empleados, sus mismos ojos expresivos. Pero su personalidad era única. Era determinado como Diego, pero tenía una sensibilidad especial hacia los demás que lo hacía querido por todos los que lo conocían. A los 5 años, Mateo comenzó a hacer preguntas sobre su madre. Diego, siguiendo el consejo de los psicólogos infantiles que había consultado, le había contado una versión adaptada de la verdad, que su madre biológica no había podido cuidarlo cuando era bebé, pero que lo había entregado a alguien que podría darle todo el amor que necesitaba. Mateo parecía satisfecho con esta explicación, especialmente porque Diego siempre enfatizaba que él lo había elegido y lo amaba más que a nada en el mundo. La educación de Mateo fue excepcional. Diego se aseguró de que tuviera los mejores maestros privados, clases de música, arte, deportes y idiomas. Pero más allá de la educación formal, Diego le enseñó valores fundamentales: la importancia de la honestidad, la compasión hacia los menos afortunados, el valor del trabajo duro y la responsabilidad que viene con los privilegios. Cada verano, padre e hijo viajaban juntos. Habían recorrido Europa, conocido las pirámides de Egipto, hecho safari en Kenia, navegado por el Caribe. Mateo tenía un pasaporte lleno de sellos y una mente llena de experiencias que la mayoría de los adultos nunca tendría. Pero lo que más valoraba de estos viajes era el tiempo a solas con su padre, las largas conversaciones mientras contemplaban atardeceres en lugares remotos, las risas compartidas ante situaciones inesperadas. A los 10 años, Mateo era un niño excepcional en todos los aspectos. Hablaba 3 idiomas con fluidez, tocaba el piano y el violín, era capitán del equipo de fútbol de su escuela y tenía calificaciones perfectas. Pero más importante que todos estos logros era el joven en el que se estaba convirtiendo: generoso, empático, inteligente y con un sentido innato de la justicia. Diego había establecido una fundación benéfica en nombre de Mateo, enfocada en ayudar a madres solteras en situaciones difíciles. Era su forma de honrar a Carmen Delgado y de enseñarle a Mateo la importancia de devolver algo a la comunidad.
Cada mes, visitaban albergues y centros comunitarios, donde Mateo ayudaba a servir comida y jugaba con otros niños menos afortunados. Diego observaba con orgullo cómo su hijo interactuaba con naturalidad con personas de todos los estratos sociales, sin pretensiones ni juicios. Cuando Mateo cumplió 12 años, comenzó a mostrar interés en los negocios de su padre. Durante las vacaciones escolares, Diego lo llevaba a las oficinas, donde Mateo observaba las reuniones y hacía preguntas sorprendentemente maduras sobre estrategias comerciales y responsabilidad corporativa. Los empleados se acostumbraron a ver al joven Santamarina caminando por los pasillos, saludando a todos por su nombre y recordando detalles personales sobre sus vidas. Era durante una de estas visitas a la oficina que Mateo hizo una pregunta que Diego había estado temiendo. «Papá, ¿crees que mi madre biológica piense en mí? ¿Crees que se arrepienta de haberme dado en adopción?» Diego sintió un nudo en la garganta. Durante años había preparado respuestas para preguntas difíciles, pero ésta lo tomó desprevenido por su profundidad emocional. Se sentó junto a Mateo en el sofá de su oficina y lo miró a los ojos. «Hijo», le dijo con voz suave, «estoy seguro de que tu madre biológica piensa en ti todos los días. Una madre no olvida a su hijo jamás. Creo que tomó la decisión más difícil de su vida porque te amaba tanto que quería que tuvieras las mejores oportunidades posibles. No creo que se arrepienta. Creo que hizo el mayor sacrificio de amor que puede hacer una madre». Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. «¿Crees que algún día la conoceré?» Diego abrazó a su hijo, sintiendo su propio corazón partirse. «No lo sé, hijo, pero si algún día sucede, quiero que sepas que eso no cambiará nada entre nosotros. Tú eres mi hijo en todos los sentidos que importan, y eso nunca cambiará». Los años de la adolescencia trajeron nuevos desafíos. Mateo, como cualquier adolescente, comenzó a cuestionar su identidad y su lugar en el mundo. Sus preguntas sobre su origen se volvieron más frecuentes y más complejas. Diego decidió que había llegado el momento de mostrarle la carta original de Carmen. En su 15º cumpleaños, después de la celebración con amigos y familia, Diego llevó a Mateo a su estudio privado. Con manos temblorosas, le entregó la carta amarillenta que había guardado en su caja fuerte durante todos esos años. Mateo leyó la carta en silencio, sus ojos recorriendo cada palabra varias veces. Cuando terminó, las lágrimas corrían por sus mejillas. «Dice que regresaría por mí», murmuró. «Han pasado 15 años, papá. ¿Crees que algo le pasó?» Diego había contratado investigadores privados a lo largo de los años para buscar a Carmen Delgado, pero nunca habían encontrado rastro de ella después de que dejó su trabajo en la empresa de limpieza. Era como si hubiera desaparecido del mapa. Pero esto era algo que nunca le había contado a Mateo. «No lo sé, hijo», respondió honestamente. «Pero quiero que sepas que si algún día aparece, la recibiremos con respeto y gratitud. Ella te dio la vida, y por eso siempre estará en nuestros corazones». Mateo dobló cuidadosamente la carta y se la devolvió a Diego. «Papá», le dijo con una madurez que sorprendió al empresario, «ella me dio la vida, pero tú me diste una vida. Eres mi padre en todos los sentidos, y nada cambiará eso jamás». Los últimos años de la adolescencia de Mateo estuvieron marcados por su excepcional rendimiento académico y su creciente interés en seguir los pasos de su padre en el mundo de los negocios. Había desarrollado una particular pasión por los proyectos de responsabilidad social corporativa, proponiendo iniciativas innovadoras para ayudar a comunidades desfavorecidas a través de las empresas de Diego. A los 17 años, Mateo había sido aceptado en Harvard, Stanford y MIT. Su ensayo de admisión, titulado «El verdadero significado de la familia», había impresionado tanto a los comités de admisión que varios de ellos lo contactaron personalmente para expresar su admiración. En el ensayo, Mateo había escrito sobre su experiencia como hijo adoptivo y cómo esto había moldeado su perspectiva sobre el amor, la lealtad y la responsabilidad social. «La familia», había escrito, «no se define por la sangre sino por el amor,
el compromiso y la elección mutua de estar juntos a través de todas las circunstancias de la vida. Mi padre me eligió cuando era un bebé abandonado, pero yo también lo elijo a él cada día, y esa elección mutua ha creado un vínculo más fuerte que cualquier conexión biológica. Diego lloró cuando leyó ese ensayo. Después de 17 años de paternidad, sabía que había hecho lo correcto al adoptar a Mateo, pero las palabras de su hijo confirmaron que también Mateo se sentía completo y amado en su familia adoptiva. La víspera de su 18º cumpleaños, Mateo y Diego estaban cenando en el comedor principal de la mansión, como habían hecho incontables veces a lo largo de los años. La conversación había girado en torno a los planes de Mateo para la universidad y su futuro. Había decidido estudiar administración de empresas con una especialización en responsabilidad social, con el objetivo de eventualmente unirse a las empresas familiares y expandir su impacto social. «Papá», dijo Mateo, jugando con su servilleta, «hay algo que quiero decirte antes de cumplir 18». Diego sintió una familiar punzada de ansiedad. Después de todos estos años, aún temía el día en que Mateo decidiera buscar activamente a su madre biológica. «Cuando sea oficialmente adulto mañana», continuó Mateo, «quiero cambiar legalmente mi apellido». El corazón de Diego se detuvo. «¿Cambiar tu apellido?». Mateo sonrió. «Quiero que mi nombre legal sea Mateo Diego Santamarina. Quiero llevar tu nombre como mi segundo nombre, para que siempre quede claro que tú no solo eres mi padre adoptivo, sino la persona que me ha modelado en todo lo que soy». Diego sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas sin poder detenerlas. En ese momento, supo que había valido la pena cada día de incertidumbre, cada noche de preocupación sobre el regreso de Carmen. Su hijo lo había elegido de la manera más definitiva posible. La mañana del 15 de marzo de 2024, exactamente 18 años después del día en que encontró a Mateo en su puerta, Diego se despertó con una sensación extraña, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Era el cumpleaños número 18 de Mateo, el día en que oficialmente se convertiría en adulto. La celebración estaba planeada para la tarde. Una fiesta elegante en el jardín de la mansión con todos sus amigos, compañeros de clase y la extensa red de contactos profesionales de Diego que habían visto crecer a Mateo a lo largo de los años. Pero la mañana sería solo para ellos dos, como había sido tradición en cada cumpleaños. Diego bajó a la cocina a las 7 de la mañana para preparar el desayuno favorito de Mateo. Panqueques con miel y frutas frescas, jugo de naranja recién exprimido y café colombiano. Mientras cocinaba, recordaba la primera vez que había intentado preparar un biberón para el bebé Mateo, sus manos temblorosas y su total inexperiencia. Ahora, 18 años después, estos rituales matutinos se habían convertido en algunos de sus momentos más preciados. Mateo bajó a las 8 en punto, como siempre. A los 18 años, se había convertido en una versión joven de Diego. Alto, de complexión atlética, con ojos inteligentes y una sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Pero también tenía algo que Diego había llegado a reconocer como herencia de Carmen. Una sensibilidad especial hacia el sufrimiento de otros y una capacidad natural para conectar con personas de todos los estratos sociales. «Buenos días, papá», dijo Mateo, abrazando a Diego por la espalda mientras terminaba de servir los panqueques. 18 años, oficialmente adulto. «Buenos días, hijo. Y sí, oficialmente adulto, pero siempre serás mi niño». Desayunaron hablando sobre los planes de Mateo para el próximo año, su emoción por comenzar en Harvard en el otoño, sus ideas para los proyectos de verano con la fundación benéfica. Era una conversación típica entre ellos, llena de respeto mutuo, humor y el tipo de intimidad que solo existe entre personas que se conocen profundamente. Estaban terminando el café cuando sonó el timbre de la puerta principal. Eran las 9:30 de la mañana, temprano para visitas, pero no inusual considerando que era el cumpleaños de Mateo y algunos amigos solían llegar temprano para ayudar con los preparativos. «Yo voy», dijo Mateo, levantándose de la mesa. «No»,
Déjame a mí, respondió Diego, algo en su interior alertándolo. Tú termina tu café. Diego caminó hacia la puerta principal, la misma puerta donde había encontrado a Mateo 18 años atrás. Al abrir, el mundo pareció detenerse. Allí, parada en el umbral, estaba Carmen Delgado. Había envejecido, por supuesto, pero era inconfundiblemente la misma mujer cuya fotografía de empleada Diego había estudiado tantas veces a lo largo de los años. Su cabello negro ahora tenía mechas grises, su rostro mostraba las líneas de alguien que había vivido dificultades, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos expresivos que Mateo había heredado. Llevaba puesto un vestido sencillo pero limpio, zapatos que habían visto mejores días pero que estaban cuidadosamente lustrados, y en sus manos sostenía un pequeño regalo envuelto en papel de colores. «Buenos días, señor Santamarina», dijo con voz temblorosa pero decidida. «Soy Carmen Delgado. Creo que usted sabe quién soy». Diego sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. Después de 18 años de preguntarse cuándo llegaría este momento, finalmente había llegado. Se quedó allí, incapaz de hablar, observando a la mujer que había cambiado su vida para siempre. «Sé que prometí regresar cuando pudiera ofrecerle una vida digna a mi hijo», continuó Carmen, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Hoy es su cumpleaños número 18. He venido a cumplir mi promesa». Desde la cocina, la voz de Mateo resonó por la casa. «¿Papá?» «¿Quién es?» Diego se dio cuenta de que tenía dos opciones. Podía cerrar la puerta y proteger la vida que había construido con Mateo, o podía hacer lo que sabía que era correcto, sin importar cuán doloroso fuera. «Es alguien muy importante», respondió con voz ronca. «Ven aquí, hijo». Los pasos de Mateo resonaron por el pasillo de mármol. Cuando apareció junto a Diego, su mirada se encontró con la de Carmen, y algo inmediato y primitivo se reconoció entre ellos. Era como ver dos versiones de la misma alma. Los mismos ojos, la misma inclinación de la cabeza, la misma expresión de curiosidad mezclada con cautela. Carmen se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. «Mateo», susurró, «mi bebé». Mateo miró a Diego, luego a Carmen, y nuevamente a Diego. Su mente extraordinariamente inteligente conectó los puntos en segundos. «Tú eres», comenzó. «Soy tu madre», dijo Carmen, dando un paso adelante pero deteniéndose al ver la expresión confundida en el rostro de Mateo. «Soy Carmen Delgado. Hace 18 años, te dejé en esta misma puerta porque no podía cuidarte como merecías. Pero nunca, ni un solo día, dejé de pensar en ti». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego podía escuchar su propio corazón latiendo, podía sentir la tensión radiando del cuerpo de Mateo junto a él. Sabía que las siguientes palabras y acciones determinarían no solo su futuro, sino el futuro de las tres personas más importantes en esta historia. Mateo fue el primero en hablar, con una voz sorprendentemente calmada para alguien que acababa de conocer a su madre biológica. «¿Por qué ahora? ¿Por qué en mi cumpleaños número 18? Carmen respiró profundamente, como si se hubiera estado preparando para esta pregunta durante años. «Porque prometí que regresaría cuando pudiera ofrecerte una vida digna. Me tomó 18 años, pero finalmente puedo hacerlo. Tengo un trabajo estable, una casa pequeña pero limpia, ahorros en el banco. No es mucho comparado con lo que tu padre puede ofrecerte, pero es honesto y es mío». Diego sintió como si le hubieran clavado un puñal en el corazón, pero hizo su mejor esfuerzo por mantener la compostura. «¿Te gustaría pasar y hablar?», preguntó, a pesar de que cada instinto le gritaba que cerrara la puerta. Carmen asintió gratamente. Los tres se dirigieron a la sala de estar, la misma sala donde Diego había leído la carta de Carmen por primera vez 18 años atrás. Se sentaron en un triángulo incómodo. Diego en su sillón habitual, Mateo en el sofá, y Carmen en el borde de una silla, como si estuviera lista para salir corriendo en cualquier momento. «Cuéntanos qué pasó», dijo Mateo directamente. «Quiero saber todo. ¿Dónde has estado? ¿Por qué no regresaste antes?».
Carmen cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para contar una historia que había guardado para sí misma durante casi 2 décadas. Cuando te dejé aquí, comenzó, no tenía nada. Había perdido mi trabajo, me habían desalojado de mi apartamento, no tenía familia que me ayudara. Tu padre había muerto en un accidente de construcción antes de que nacieras, y yo no tenía habilidades, no tenía educación más allá de la preparatoria. Era una niña de 20 años con un bebé y sin esperanza. Se detuvo para secarse las lágrimas. Sabía que el señor Santamarina era un hombre bueno. Lo había visto en la empresa, cómo trataba a los empleados, cómo ayudaba cuando alguien tenía problemas. Pensé que si alguien podía darte las oportunidades que yo nunca podría, era él. Diego escuchó esto con una mezcla de dolor y comprensión. Recordaba vagamente a Carmen de esos días. Una empleada joven y callada que trabajaba en el turno de noche y que siempre parecía llevar el peso del mundo sobre sus hombros. Después de dejarte, continuó Carmen, quise quedarme cerca para verte crecer, pero sabía que eso sería cruel para todos. Así que me fui de la ciudad. Conseguí trabajo en una fábrica textil en Puebla, vivía en una pensión barata, ahorraba cada peso que podía. Mi plan era regresar en 2 años, cuando hubiera juntado suficiente dinero para alquilar un apartamento decente. Su voz se quebró, pero entonces me enfermé. Cáncer de mama. Pasé 3 años luchando contra la enfermedad, entrando y saliendo de hospitales, gastando todos mis ahorros en tratamientos. Sobreviví, pero quedé en bancarrota y físicamente devastada. Mateo se inclinó hacia adelante, su rostro mostrando una mezcla de compasión y dolor. ¿Estás bien ahora? Llevo 10 años libre de cáncer, respondió Carmen con una pequeña sonrisa. Pero me tomó otros 5 años recuperarme completamente y construir una vida estable. Trabajé como cocinera en un restaurante, tomé clases nocturnas de contabilidad, ahorré cada peso. Hace 3 años pude comprar una casita pequeña. El año pasado abrí mi propio negocio de catering. Sacó su teléfono y les mostró fotos de una casa modesta pero bien cuidada, de un pequeño local comercial con el letrero, Cocina de Carmen, de certificados de cursos de cocina y contabilidad colgados en la pared. No es una mansión, dijo mirando alrededor de la opulenta sala de estar, pero es mía. Puedo ofrecerte un hogar honesto, Mateo. Puedo ofrecerte el amor de una madre que nunca dejó de pensar en ti. Diego sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero al mismo tiempo, una parte de él admiraba la determinación y el sacrificio de Carmen. Había pasado 18 años preparándose para este momento, trabajando incansablemente para cumplir una promesa que había hecho cuando era apenas una niña desesperada. Mateo permaneció en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado. Finalmente, habló con una voz que sonaba mayor que sus 18 años. Gracias por contarnos tu historia, le dijo a Carmen. Y gracias por el sacrificio que hiciste. Pero necesito que entiendas algo. Este hombre, señaló a Diego, no solo me salvó la vida. Me dio una vida, me enseñó a caminar, a hablar, a leer. Estuvo allí cuando tuve pesadillas, cuando me enfermé, cuando me gradué del colegio. Me enseñó sobre honestidad, sobre compasión, sobre responsabilidad. Las lágrimas corrían por las mejillas de Carmen, pero no interrumpió. Respeto lo que hiciste, continuó Mateo. Respeto que hayas trabajado durante 18 años para cumplir tu promesa. Pero papá y yo somos una familia. Eso no va a cambiar. Carmen asintió lentamente, aunque Diego podía ver la devastación en sus ojos. Lo entiendo, susurró. Solo esperaba que pudiéramos conocernos, que pudiéramos tener algún tipo de relación. Fue entonces cuando Diego tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Carmen, dijo con voz suave, ¿te gustaría almorzar con nosotros? Hoy es el cumpleaños de Mateo, y creo que deberías estar aquí. Tanto Mateo como Carmen lo miraron con asombro. Mira, continuó Diego, no voy a mentir. Parte de mí ha temido este día durante 18 años. Pero escuchando tu historia, viendo el sacrificio que hiciste,
Me doy cuenta de que no eres una amenaza para nuestra familia. Eres parte del origen de nuestra familia. Se levantó y caminó hasta donde estaba sentada Carmen. Tú le diste la vida a mi hijo. Por eso, siempre tendrás un lugar en nuestro hogar. Carmen comenzó a sollozar, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Mateo se acercó a ella y, después de un momento de vacilación, la abrazó. Me gustaría conocerte, le dijo. Me gustaría entender de dónde vengo. Pero también necesito que entiendas que él es mi padre, y eso nunca va a cambiar. El almuerzo de cumpleaños se convirtió en algo completamente diferente a lo que cualquiera de ellos había planeado. Carmen ayudó en la cocina, insistiendo en preparar algunos de los platillos tradicionales que recordaba de su infancia. Mientras cocinaban juntos, le contó a Mateo historias sobre su padre biológico, un joven trabajador de la construcción llamado Miguel que había muerto en un accidente antes de poder conocer a su hijo. Era muy parecido a ti, le dijo a Mateo mientras cortaba verduras. Inteligente, determinado, siempre pensando en cómo hacer que las cosas fueran mejor para los demás. Diego observaba estas interacciones con una mezcla de emociones complejas. Por un lado, había una punzada de celos al ver a Mateo conectar con su madre biológica. Por otro lado, había una profunda satisfacción al ver que el joven que había criado tenía la madurez emocional para manejar esta situación extraordinaria con gracia y compasión. Durante el almuerzo, Carmen les contó más detalles sobre los años que había pasado trabajando para reunirse con su hijo. Había mantenido un álbum de recortes con cada artículo de periódico que mencionaba los logros académicos de Mateo, las actividades benéficas de la Fundación Santa Marina, las fotografías de eventos sociales donde aparecían padre e hijo. Había seguido su vida desde lejos, sintiendo orgullo y dolor en igual medida. Cuando leí sobre tu aceptación en Harvard, le dijo a Mateo, lloré durante horas. No de tristeza, sino de orgullo. Mi hijo, el hijo que tuve que abandonar, se había convertido en todo lo que había soñado y más. Mateo la escuchaba con atención, haciendo preguntas sobre su infancia, sobre los padres de Carmen que habían muerto cuando ella era adolescente, sobre las tradiciones familiares que él nunca había conocido. Era como si estuviera armando un rompecabezas de su identidad que había tenido piezas faltantes durante toda su vida. ¿Sabes cocinar?, le preguntó Carmen, una chispa de esperanza en sus ojos. Un poco, respondió Mateo riendo. Papá me enseñó lo básico, aunque creo que nuestro fuerte son más los panqueques de desayuno que la cocina tradicional mexicana. Me encantaría enseñarte, dijo Carmen tímidamente. Las recetas han estado en nuestra familia por generaciones. Tu bisabuela fue cocinera en una hacienda en Michoacán. Diego observó este intercambio sintiendo una mezcla de emociones. Por supuesto que quería que Mateo conociera sus raíces, que entendiera de dónde venía. Pero también había una parte primitiva y protectora de él que temía ser reemplazado, que temía que el amor que había construido con Mateo durante 18 años pudiera ser eclipsado por la conexión biológica con Carmen. Como si pudiera leer sus pensamientos, Mateo se dirigió a él. Papá, ¿te parece bien si Carmen me enseña algunas recetas familiares? Podríamos hacer cenas temáticas una vez al mes. Sería una buena manera de honrar mi herencia sin cambiar nuestras tradiciones. Diego sintió una ola de alivio y amor hacia su hijo. Incluso en medio de este momento tan cargado emocionalmente, Mateo estaba siendo considerado con sus sentimientos, asegurándose de que no se sintiera excluido o reemplazado. Me parece una idea excelente, respondió Diego sinceramente. Y Carmen, me gustaría que supieras que siempre serás bienvenida en esta casa. Eres la madre de mi hijo, y eso te convierte en familia. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas nuevamente. No puedo expresar lo que significa esto para mí, susurró. Durante 18 años, temí que me odiaras por abandonar a Mateo. Temí que él me odiaría. Nunca imaginé que me recibirían con tanta generosidad. No abandonaste a Mateo, dijo Diego firmemente. Le diste la mejor oportunidad que podías darle en ese momento. Eso no es abandono, es sacrificio maternal.
La tarde continuó con más historias, más lágrimas, y gradualmente, más risas. Carmen les contó sobre su negocio de catering, sobre los desafíos de ser una mujer empresaria sin educación formal, sobre los clientes que se habían convertido en amigos y que le habían dado el coraje para finalmente buscar a su hijo. ¿Cómo me encontraste?, preguntó Mateo. Quiero decir, ¿cómo supiste que seguía viviendo aquí con papá? Carmen sonrió por primera vez desde su llegada. Internet es una herramienta maravillosa. También contraté a un investigador privado hace 5 años. Quería asegurarme de que estuvieras bien, que fueras feliz, antes de decidir si debía interrumpir tu vida. Diego se sorprendió. ¿Has estado investigándonos durante 5 años? Solo para asegurarme de su bienestar, se apresuró a explicar Carmen. Cuando vi las fotografías de ustedes dos en eventos benéficos, cuando leí sobre los premios académicos de Mateo, cuando vi vídeos de él hablando sobre la importancia de la familia adoptiva. Supe que había tomado la decisión correcta 18 años atrás, pero también supe que había llegado el momento de cumplir mi promesa. Mientras el sol comenzaba a ponerse, llegó el momento de la tradicional cena de cumpleaños. Diego había cancelado la gran fiesta que habían planeado originalmente, explicándole a los invitados que había surgido una situación familiar urgente. En lugar de eso, los tres se sentaron en el comedor íntimo que Diego y Mateo habían usado para sus cenas más importantes a lo largo de los años. Carmen había insistido en preparar un pastel casero, usando una receta que había sido de la bisabuela de Mateo. Era un bizcocho de 3 leches con fresas, completamente diferente a los elaborados pasteles de repostería que Mateo estaba acostumbrado a recibir en sus cumpleaños, pero infinitamente más significativo. Cuando llegó el momento de las velas, Mateo hizo una pausa antes de soplarlas. ¿Puedo hacer un deseo en voz alta?, preguntó. Tanto Diego como Carmen asintieron. Deseo que podamos encontrar una manera de ser una familia, los tres juntos. No una familia tradicional, sino nuestra propia versión de familia, construida sobre el amor, el respeto y la comprensión. Sopló las velas de una vez, y en ese momento, Diego supo que habían llegado a un punto de inflexión. Ya no se trataba de proteger su relación con Mateo de la amenaza de Carmen, sino de encontrar una manera de expandir su familia para incluir a la mujer valiente que había hecho posible su paternidad. Después de la cena, Carmen anunció que tenía que regresar a Puebla esa misma noche. Tenía compromisos de catering para el fin de semana y no podía fallar a sus clientes. Pero me gustaría regresar, dijo tímidamente. Si están de acuerdo, me gustaría conocer mejor a mi hijo. No para reemplazar la relación que tienes con tu padre, se apresuró a aclarar mirando a Mateo, sino para añadir algo nuevo a tu vida. Me encantaría, respondió Mateo sin vacilación. De hecho, me gustaría visitarte en Puebla. Quiero ver tu restaurante, conocer tu vida, entender quién eres ahora. Diego sintió otra punzada de celos, pero la sofocó rápidamente. Su hijo era un adulto ahora, libre de tomar sus propias decisiones sobre las relaciones que quería cultivar. Puedes usar el jet privado, le ofreció a Mateo. Y Carmen, si alguna vez necesitas transporte para venir aquí, solo tienes que decírmelo. Carmen protestó. No puedo aceptar eso. Ya has hecho tanto por mi hijo. Nuestro hijo, la corrigió Diego suavemente. Y no es caridad, es familia cuidándose mutuamente. Cuando llegó el momento de la despedida, Carmen abrazó a Mateo durante largo tiempo, memorizando la sensación de tener a su hijo en sus brazos después de 18 años. Te amo, le susurró. Siempre te he amado, incluso cuando no podía estar contigo. Yo también te amo, respondió Mateo, y Diego pudo ver que lo decía sinceramente. Gracias por ser lo suficientemente valiente para regresar. Carmen se dirigió entonces a Diego. Por un momento, ninguno de los dos supo qué decir. Finalmente, ella habló primero. Gracias, dijo simplemente, por amarlo, por criarlo, por convertirlo en el hombre extraordinario que es hoy. No tengo palabras para expresar mi gratitud. Diego la abrazó, sintiendo la delgadez de su cuerpo,
el peso de los años de lucha que había llevado sobre sus hombros. Gracias a ti, respondió, por darme al hijo que siempre soñé tener, por ser lo suficientemente desinteresada para dejármelo cuando más lo necesitaba. Después de que Carmen se fuera, padre e hijo se quedaron sentados en la sala, procesando todo lo que había ocurrido en ese día extraordinario. ¿Cómo te sientes?, preguntó Diego. Mateo consideró la pregunta cuidadosamente. Completo, dijo finalmente. Por primera vez en mi vida, me siento completo. No porque me faltara algo contigo, se apresuró a añadir, sino porque ahora entiendo toda mi historia. Sé de dónde viene mi amor por la cocina, por qué tengo esta conexión especial con las personas que están luchando. Sé de dónde vienen mis ojos, mi forma de inclinar la cabeza cuando estoy pensando. Se detuvo un momento, pero también sé más que nunca que tú eres mi padre verdadero. Carmen me dio la vida, pero tú me diste mi vida. Esa es la diferencia. Diego sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿No te sientes confundido? ¿No hay parte de ti que quiera explorar lo que podría haber sido si hubieras crecido con ella? Mateo negó con la cabeza decididamente. No hay confusión. Puedo amar y respetar a Carmen por el sacrificio que hizo y por la mujer en la que se ha convertido, sin dejar de saber con certeza absoluta que mi lugar es aquí, contigo. La familia no es solo sangre, papá. La familia es elección, compromiso, amor día tras día durante 18 años. Los meses que siguieron a la reunión trajeron cambios sutiles pero significativos a la vida de los Santamarina. Carmen visitaba una vez al mes, siempre trayendo ingredientes para enseñarle a Mateo nuevas recetas. Durante estas visitas, también se había formado una amistad inesperada entre ella y Diego. Descubrieron que tenían más en común de lo que habían imaginado. Ambos habían perdido a sus padres jóvenes, ambos habían construido negocios exitosos desde cero, ambos habían sacrificado relaciones románticas para enfocarse en sus responsabilidades familiares. Carmen nunca se había casado ni había tenido otros hijos, dedicando toda su energía emocional a prepararse para el día en que pudiera reunirse con Mateo. ¿Alguna vez te arrepentiste?, le preguntó Diego una tarde mientras observaban a Mateo y Carmen cocinando juntos en la cocina. ¿Alguna vez dudaste de haber hecho lo correcto? Carmen consideró la pregunta mientras veía a su hijo explicarle entusiasmado sobre sus planes para expandir la fundación benéfica. Cada día, admitió, especialmente durante los primeros años, cuando estaba enferma y pensé que podría morir sin volver a verlo. Pero mirándolo ahora, viendo el hombre en el que se ha convertido, sé que tomé la decisión correcta. Él necesitaba lo que tú podías darle, no lo que yo podía darle en ese momento. Pero podrías haberlo hecho, dijo Diego. Con tiempo y apoyo, podrías haber criado un hijo maravilloso. Carmen sonrió tristemente. Quizá, pero nunca habría sido el Mateo que conocemos hoy. Cada experiencia, cada oportunidad que le diste, cada valor que le enseñaste, ha contribuido a formar su carácter. No puedes cambiar una variable sin cambiar el resultado completo. Durante las vacaciones de verano antes de su primer año en Harvard, Mateo pasó 2 semanas en Puebla con Carmen. Regresó lleno de historias sobre el negocio de catering de su madre, sobre los clientes regulares que la trataban como familia, sobre las tradiciones culinarias que había aprendido. Es increíble, papá, le contó a Diego. Ella construyó algo hermoso desde la nada. Su restaurante no es elegante como los lugares donde solemos comer, pero hay tanto amor en la comida, tanta historia en cada plato. También había aprendido más sobre su padre biológico, Miguel, visitando su tumba por primera vez y conociendo a algunos de sus antiguos compañeros de trabajo que recordaban al joven con cariño. Era como tú en muchos aspectos, le dijo a Diego. Los hombres que trabajaron con él dijeron que siempre estaba pensando en cómo mejorar las condiciones de trabajo, cómo hacer que la empresa fuera más justa para todos. Creo que habríamos sido buenos amigos. Diego sintió una punzada inesperada de pérdida por el hombre que nunca conoció, el hombre que había contribuido a crear al hijo que ahora amaba más que a su propia vida. Cuando llegó el momento de que Mateo se fuera a Harvard, los tres fueron juntos al aeropuerto.
Carmen había insistido en preparar comida casera para su primer semestre, llenando maletas con mole casero congelado, tortillas hechas a mano y docenas de otros platos tradicionales. «Para que no olvides de dónde vienes», le dijo, abrazándolo en el aeropuerto. «Imposible», respondió Mateo. «Vengo de 2 lugares ahora. De tu corazón y del corazón de papá. Eso me hace 2 veces más fuerte». Durante el primer año de universidad, Mateo mantuvo contacto regular con ambos padres. Sus llamadas semanales siempre incluían tiempo para hablar individualmente con Diego y con Carmen, compartiendo diferentes aspectos de su experiencia universitaria con cada uno de ellos. Con Diego hablaba sobre sus clases de negocios, sobre las oportunidades de internados de verano, sobre sus planes para eventualmente unirse a las empresas familiares. Con Carmen compartía sus experimentos culinarios en el dormitorio, sus nuevas amistades con estudiantes de diversos orígenes, sus reflexiones sobre identidad y pertenencia. «¿Te sientes dividido?», le preguntó Diego durante una de sus conversaciones. «Para nada», respondió Mateo. «Me siento multiplicado. Tengo más amor del que jamás pensé posible, más familia, más historia, más raíces». «Carmen no me quitó nada de ti, papá. Solo añadió más dimensiones a quién soy». En la primavera de su primer año, Mateo tomó una decisión que sorprendió a ambos padres. Quería que Carmen fuera incluida oficialmente en los documentos de la Fundación Benéfica como consultora especial para programas dirigidos a madres solteras. «Ella entiende esa experiencia de una manera que nosotros nunca podremos», explicó durante una conferencia telefónica con Diego y Carmen. «Su perspectiva podría ayudarnos a diseñar programas más efectivos, más compasivos». Diego estuvo de acuerdo inmediatamente. Carmen, por otro lado, estaba abrumada por la propuesta. «No tengo educación formal en trabajo social», protestó. «Pero tienes algo más valioso», respondió Mateo. «Tienes experiencia vivida. Sabes lo que significa estar desesperada, lo que significa tomar decisiones imposibles por amor a un hijo. Esa experiencia vale más que cualquier título universitario». La primera reunión formal de planificación de la Fundación con Carmen fue un éxito rotundo. Sus insights sobre las verdaderas necesidades de las madres solteras en crisis llevaron a una completa reestructuración de varios programas, haciéndolos más accesibles y más efectivos. «No necesitan solo dinero», les explicó Carmen. «Necesitan cuidado de niños mientras buscan trabajo, necesitan capacitación laboral, necesitan alguien que crea en ellas cuando ellas mismas han perdido la esperanza». Bajo su consultoría, la Fundación estableció un programa piloto en Puebla, ofreciendo un enfoque integral que incluía cuidado infantil, capacitación laboral, apoyo psicológico y microcréditos para emprendimientos. Carmen supervisó el programa desde el terreno, usando su restaurante como uno de los centros de capacitación culinaria. El éxito del programa piloto llevó a su expansión a 5 ciudades más durante el segundo año de Universidad de Mateo. Diego se encontró trabajando más estrechamente con Carmen de lo que jamás había anticipado, y desarrolló un profundo respeto por su inteligencia práctica y su comprensión intuitiva de los problemas sociales complejos. «Deberías considerar estudiar trabajo social formalmente», le sugirió durante una de sus reuniones de planificación. Carmen se rió. «A mis 45 años, la edad es solo un número», respondió Diego. «Tienes una comprensión natural de estos problemas que muchos trabajadores sociales con títulos nunca desarrollan». Para su sorpresa, Carmen comenzó a considerar seriamente la sugerencia. Eventualmente se inscribió en clases nocturnas para completar su licenciatura, con la meta de eventualmente obtener una maestría en trabajo social. «Mateo me inspiró», les dijo. «Si él puede estar en Harvard a los 18, yo puedo volver a la escuela a los 45». El día de la graduación de la preparatoria que Carmen nunca había completado formalmente fue un evento familiar. Diego, Mateo, que había volado desde Harvard, y una docena de empleados del restaurante y beneficiarios del programa de la Fundación estuvieron allí para celebrar. Cuando Carmen cruzó el escenario para recibir su diploma,
Mateo gritó tan fuerte que toda el aula se dio vuelta para mirarlo. «Esa es mi mamá», gritó, con lágrimas de orgullo corriendo por su cara. Diego sintió sus propias lágrimas, no de celos sino de una felicidad genuina por el crecimiento y los logros de Carmen. En algún punto durante los últimos 2 años, había dejado de verla como una amenaza y había comenzado a verla como lo que realmente era, una parte integral de su familia extendida. Durante el verano entre el segundo y tercer año de Mateo en Harvard, los 3 tomaron unas vacaciones juntos por primera vez. Fueron a España, el país de origen de Diego, para que Mateo pudiera conocer esas raíces también. Fue un viaje revelador en muchos aspectos. Mateo pudo ver de primera mano el pequeño pueblo donde Diego había crecido en la pobreza, entendiendo por primera vez las verdaderas dimensiones del éxito que su padre adoptivo había logrado. También visitaron el cementerio donde estaban enterrados los padres de Diego, y Mateo colocó flores en sus tumbas, agradeciéndoles por criar al hombre que se había convertido en su padre. Carmen, por su parte, se enamoró de la historia y la cultura española, tomando notas frenéticamente sobre técnicas culinarias tradicionales que quería incorporar en su restaurante. Diego disfrutó viéndola experimentar cosas nuevas, viendo cómo su mundo se expandía más allá de las limitaciones que la pobreza había impuesto en su juventud. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, le comentó Mateo a Diego una noche mientras Carmen dormía en la habitación contigua de su hotel en Sevilla. «¿Qué? Se siente como si siempre hubiéramos sido una familia. Como si los primeros 18 años de mi vida, cuando no conocía a Carmen, fueran de alguna manera incompletos, y ahora finalmente somos quienes se suponía que debíamos ser». Diego consideró esto. «¿Te refieres a que sientes que debería haber estado allí desde el principio?» «No», respondió Mateo pensativamente. «Me refiero a que creo que todo sucedió exactamente como se suponía que debía suceder. Necesitaba esos primeros 18 años solo contigo para convertirme en la persona que soy. Carmen necesitaba esos 18 años para convertirse en la mujer que es hoy. Y tú necesitabas esos años para aprender lo que realmente significa ser padre». Se detuvo un momento. «Ahora todos estamos listos para ser esta versión más compleja y hermosa de familia». No habrían funcionado antes. En su último año en Harvard, Mateo escribió su tesis senior sobre modelos alternativos de estructura familiar en el siglo XXI. Entrevistó extensamente a Diego y Carmen, pero también a docenas de otras familias no tradicionales: padres solteros, familias adoptivas, familias reconstituidas, familias multigeneracionales. Su conclusión principal era que las familias más exitosas no eran necesariamente las que seguían modelos tradicionales, sino las que se basaban en elección consciente, comunicación abierta y compromiso mutuo con el bienestar de todos los miembros. La familia Santamarina Delgado, escribió en su tesis, demuestra que el amor no es un recurso limitado que debe dividirse, sino un recurso que se multiplica cuando se comparte generosamente. La tesis ganó varios premios universitarios y eventualmente fue publicada como artículo en una revista académica de sociología familiar. Para su graduación de Harvard, Mateo insistió en que tanto Diego como Carmen fueran reconocidos en su discurso de despedida como valedictorian de su clase. «No estaría aquí sin 2 actos extraordinarios de amor», dijo frente a la audiencia de graduandos, familias y profesores. El primero fue el sacrificio de una madre joven que amó tanto a su hijo que estuvo dispuesta a entregarlo para darle las mejores oportunidades posibles. El segundo fue la generosidad de un hombre que abrió su corazón y su hogar a un bebé desconocido, criándolo como si fuera sangre de su sangre. Hizo una pausa, localizando a Diego y Carmen en la audiencia. Pero el tercer acto de amor, y quizá el más extraordinario de todos, fue cuando estos 2 padres extraordinarios decidieron compartirme en lugar de competir por mí. Eligieron expandir nuestra definición de familia en lugar de limitarla. Esa decisión no solo me dio 2 padres amorosos, sino que me enseñó que el amor verdadero no conoce límites ni frontera. La audiencia se puso de pie para aplaudir, pero Diego solo tenía ojos para Carmen,
que lloraba abiertamente mientras aplaudía a su hijo. En ese momento, Diego realizó algo que lo sorprendió. Ya no veía a Carmen como la madre biológica de Mateo, sino simplemente como Carmen, una mujer extraordinaria que había enriquecido inmensurablemente sus vidas. Después de la graduación, Mateo anunció sus planes para el futuro inmediato. Pasaría un año trabajando directamente con Carmen para expandir los programas de la fundación, aprendiendo el lado práctico del trabajo social antes de eventualmente unirse formalmente a las empresas de Diego. Quiero entender completamente ambos lados de mi herencia, explicó. Los negocios y la filantropía, el éxito material y el servicio social. Quiero ser capaz de honrar tanto la ambición empresarial de papá como la compasión social de Carmen. El año que Mateo pasó trabajando en Puebla fue transformador para toda la familia. Diego visitaba con frecuencia, a menudo quedándose varios días para trabajar en los programas de la fundación. Carmen había convertido una parte de su casa en oficina, y no era raro encontrar a Diego y Carmen trabajando hasta altas horas de la noche en propuestas de financiamiento, mientras Mateo coordinaba las operaciones diarias del programa. Fue durante una de estas visitas que Diego se dio cuenta de que algo había cambiado en sus sentimientos hacia Carmen. Ya no era solo respeto o aprecio por su contribución al bienestar de Mateo. Era algo más personal, más íntimo. Había comenzado a admirar su determinación, su inteligencia práctica, su capacidad de encontrar humor incluso en las situaciones más difíciles. Una noche, mientras Mateo estaba en la capital visitando oficinas gubernamentales para el programa, Diego y Carmen se quedaron solos trabajando en la cocina del restaurante, preparando informes financieros. ¿Alguna vez piensas en volver a casarte?, le preguntó Diego de repente, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Carmen levantó la vista de los números, igualmente sorprendida. ¿De dónde viene esa pregunta? Diego se sonrojó. Lo siento, no era asunto mío. No, está bien, dijo Carmen suavemente. Es solo que, honestamente, nunca pensé que fuera una opción para mí. Pasé tantos años enfocada en sobrevivir, luego en prepararme para reunirme con Mateo, que nunca consideré que podría tener una vida romántica normal. Se detuvo un momento. ¿Tú piensas en volver a casarte? Diego consideró la pregunta. No había pensado en eso desde que Claudia murió. Pero últimamente, se detuvo, no seguro de cómo continuar. Últimamente, lo animó Carmen. Últimamente he estado pensando que tal vez hay diferentes formas de amor, diferentes momentos en la vida para diferentes tipos de compañía. Se miraron a través de la mesa llena de papeles, y por primera vez, Diego vio a Carmen no como la madre de su hijo, sino como una mujer atractiva, inteligente y resiliente que había superado desafíos extraordinarios para convertirse en alguien digno de admiración. Diego, dijo Carmen suavemente, ¿estás sugiriendo lo que creo que estás sugiriendo? Antes de que pudiera responder, escucharon la llave de Mateo en la puerta. Se separaron rápidamente, fingiendo estar absortos en los informes, pero algo fundamental había cambiado en el aire entre ellos. En los días que siguieron, tanto Diego como Carmen actuaron con una cortesía exagerada, cada uno procesando lo que había pasado, o casi había pasado, esa noche en la cocina. Mateo, con su usual perspicacia, notó la tensión pero decidió no comentar sobre ella directamente. Sin embargo, una semana después, durante una cena familiar, Mateo hizo una observación casual que los sorprendió a ambos. «¿Saben qué es interesante?», dijo mientras cortaba su pollo. «Ustedes dos se complementan muy bien trabajando juntos. Papá aporta la visión estratégica y los recursos, Carmen aporta la comprensión práctica y la conexión emocional. Es como si fueran socios ideales». Diego casi se atraganta con su agua. Carmen se concentró intensamente en su plato. «En los negocios, quiero decir», añadió Mateo con una sonrisa apenas perceptible. «Son socios ideales en los negocios». Esa noche, después de que Mateo se fuera a la cama, Diego y Carmen se quedaron en la sala, finalmente abordando el elefante en la habitación. «Mateo sabe»,
dijo Carmen. Mateo siempre sabe todo antes que nosotros, respondió Diego. La pregunta es, ¿cómo se siente al respecto? ¿Cómo nos sentimos nosotros al respecto? Contraatacó Carmen. Diego se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el pequeño jardín que Carmen había cultivado detrás de su casa. Honestamente, estoy confundido. Hace 3 años, te veía como una amenaza. Ahora me ves como una mujer, completó Carmen. Ahora te veo como tú, dijo Diego, girándose para mirarla. Como Carmen, inteligente, fuerte, hermosa, con un sentido del humor que me hace reír incluso cuando estoy estresado. Me ves como más que solo el hombre que adoptó a tu hijo. Carmen asintió lentamente. Me asusta, admitió. Por tantos años, mi identidad completa giró en torno a ser la madre de Mateo, a prepararme para el día en que pudiera reunirme con él. No sé cómo ser Carmen la mujer, separada de Carmen la madre. No tienes que ser separada, dijo Diego acercándose a ella. Puedes ser ambas. De hecho, creo que una enriquece a la otra. Se sentó junto a ella en el sofá, manteniendo una distancia respetuosa pero sintiendo la atracción magnética entre ellos. ¿Qué piensas que diría Mateo?, preguntó Carmen. Creo que Mateo quiere que seamos felices, respondió Diego. Y creo que es lo suficientemente maduro para entender que los adultos pueden tener relaciones complejas. Carmen se rió suavemente. ¿Relaciones complejas? ¿Es así como llamas a esto? ¿Cómo lo llamarías tú? Carmen consideró la pregunta. Una segunda oportunidad, dijo finalmente. Para todos nosotros. Diego tomó su mano, sintiendo la aspereza de años de trabajo duro, pero también la calidez de una mujer que había aprendido a amar sin reservas. ¿Te gustaría explorar esa segunda oportunidad?, preguntó. Carmen asintió, y Diego se inclinó para besarla suavemente. Fue un beso tierno, lleno de promesa pero también de cautela, el beso de 2 personas que habían aprendido que el amor verdadero vale la pena esperar y que las mejores cosas de la vida a menudo llegan cuando menos las esperamos. Cuando se separaron, Carmen sonrió. Esto va a ser interesante de explicar. ¿A quién?, preguntó Diego. A Mateo, para empezar. Diego se rió. Algo me dice que Mateo ya lo sabe. Como si hubiera estado esperando su momento, la voz de Mateo resonó desde su habitación. Ya era hora. Llevaban semanas actuando raro. Diego y Carmen se miraron y estallaron en carcajadas. Su familia no convencional estaba a punto de volverse aún más interesante. Los meses que siguieron fueron un periodo de ajuste para todos. Diego y Carmen navegaron cuidadosamente los comienzos de su relación romántica, siendo especialmente sensibles a las dinámicas familiares complejas que ya existían. Mateo, por su parte, se mostró no solo comprensivo sino activamente solidario con la evolving relación entre sus padres. «Es perfecto», le dijo a Diego una tarde mientras caminaban por el centro de Puebla. «Siempre me preocupé por dejarlos solos cuando me fuera a trabajar eventualmente. Ahora no tendré que preocuparme por eso. Se tendrán el uno al otro». La relación se desarrolló lentamente, con la cautela de 2 personas que habían aprendido que las decisiones precipitadas podían tener consecuencias duraderas. Diego comenzó a quedarse más tiempo durante sus visitas a Puebla, no solo por trabajo sino para pasar tiempo personal con Carmen. Ella, a su vez, comenzó a visitar la mansión en Monterrey con más frecuencia, no solo para ver a Mateo sino para estar con Diego. Un año después de ese primer beso en la sala de Carmen, Diego tomó una decisión que sorprendió incluso a Mateo por su simbolismo. Decidió vender la mansión en Monterrey. «Pero papá», protestó Mateo, «esa casa tiene tantos recuerdos nuestros». «Exactamente», respondió Diego, «tiene nuestros recuerdos, pero no tiene los recuerdos de Carmen. Si vamos a ser una familia verdadera, necesitamos un espacio que sea nuestro, no mío o suyo, sino nuestro». Con la venta de la mansión, Diego compró una propiedad hermosa en las afueras de Puebla. Una casa colonial restaurada con suficiente espacio para oficinas, un jardín para que Carmen pudiera expandir su cultivo de hierbas y habitaciones para cuando Mateo visitara. Pero más importante,
Diseñaron y construyeron la casa juntos, cada decisión tomada en conjunto, cada espacio reflejando los gustos y necesidades de ambos. Carmen insistió en que hubiera un estudio privado para Diego, idéntico al que había tenido en Monterrey, para que no perdiera su espacio de trabajo personal. Diego insistió en que la cocina fuera completamente diseñada según las especificaciones de Carmen, convirtiéndola en el corazón de la casa donde ella pudiera tanto cocinar para la familia como experimentar con nuevas recetas para el restaurante. La mudanza ocurrió en el segundo aniversario del regreso de Carmen a sus vidas. Durante la ceremonia informal de inauguración de la casa, Mateo hizo un brindis que resumió perfectamente la evolución de su familia. Hace 2 años, dijo levantando su copa de champán, éramos 2 familias separadas por el tiempo y las circunstancias. Carmen era una madre que había sacrificado todo por amor. Papá era un padre que había dado todo por amor. Yo era un hijo que se sentía completo, pero sabía que había piezas faltantes en mi historia. Hizo una pausa, mirando a cada uno de sus padres. Hoy somos una sola familia, más fuerte porque elegimos estar juntos cada día, más rica porque nuestro amor se basa en la elección consciente, no solo en la biología o las circunstancias. Esta casa no es solo donde vivimos, es el símbolo de lo que hemos construido juntos. 6 meses después, Diego le propuso matrimonio a Carmen en el mismo jardín donde habían plantado juntos un árbol de naranjas en el día de la inauguración de la casa. No fue una propuesta elaborada, simplemente estaban trabajando en el jardín una tarde soleada cuando Diego se detuvo, cubierto de tierra, y dijo: «Carmen, ¿te casarías conmigo?». Ella se sentó en el suelo, con las manos llenas de tierra y lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Estás seguro? ¿No es esto demasiado complicado?». «Todo en nuestra vida ha sido complicado», respondió Diego, arrodillándose junto a ella. «Pero las cosas más valiosas generalmente lo son. Te amo, no solo porque eres la madre de mi hijo, sino porque eres la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida». Carmen miró hacia la casa donde Mateo estaba trabajando en su laptop en la terraza, completamente absorto en un proyecto de la fundación. ¿Qué pensará Mateo de tener padres casados después de todos estos años? «¿Por qué no se lo preguntamos?», sugirió Diego. Llamaron a Mateo, quien bajó corriendo al jardín al escuchar la urgencia en sus voces. Cuando le explicaron la propuesta, su reacción fue inmediata y entusiástica. «Por fin», exclamó, abrazando a ambos al mismo tiempo. «¿Cuándo es la boda? ¿Puedo ser el padrino? ¿Vamos a hacer una gran celebración?». La boda se celebró 1 año después, en el jardín de su casa en Puebla. Fue una ceremonia íntima con solo familiares cercanos y amigos, pero estuvo llena de simbolismo. Mateo oficialmente entregó, tanto a Diego como a Carmen, dando un discurso sobre cómo habían encontrado el amor no solo como padres sino como compañeros de vida. «Algunas personas piensan que es extraño que mi padre adoptivo se case con mi madre biológica», dijo durante la ceremonia. «Pero para nosotros, es la conclusión lógica de una historia de amor que comenzó hace 25 años, cuando una joven madre tomó la decisión más difícil de su vida y un hombre solitario abrió su corazón a lo inesperado». En sus votos, Carmen prometió amar a Diego no solo como esposa, sino como socia en la misión de criar y apoyar a Mateo en todas sus ambiciones futuras. Diego prometió honrar el sacrificio que Carmen había hecho y trabajar cada día para ser digno del regalo extraordinario que ella le había dado. «Mateo nos unió antes de que siquiera nos conociéramos», dijo Diego en sus votos. «Ahora él nos une como familia completa. Prometiste hace 25 años que regresarías cuando pudieras ofrecer una vida digna. Hoy, no solo has cumplido esa promesa, sino que has hecho nuestras vidas inmensurablemente más ricas». Después de la boda, la vida de los Santamarina Delgado, habían decidido usar ambos apellidos, se estableció en un ritmo nuevo pero cómodo. Mateo, ahora con 24 años, había comenzado a trabajar oficialmente en las empresas familiares, pero mantenía un fuerte compromiso con los programas sociales que había ayudado a desarrollar con Carmen.
Su oficina estaba en la planta alta de la casa familiar, donde podía supervisar tanto las operaciones comerciales como las iniciativas de la fundación. La proximidad física facilitaba las consultas constantes con sus padres, pero también le permitía mantener su independencia profesional. Un día, 3 años después de la boda, Mateo bajó a la cocina donde Diego y Carmen estaban desayunando y leyendo los periódicos matutinos, como había sido su costumbre durante todos estos años. «Tengo una noticia», anunció, con una sonrisa que no podía ocultar. «¿Buena o mala?», preguntó Carmen, siempre preparándose para lo peor. «Buena», respondió Mateo. «Muy buena. Isabel y yo nos vamos a casar». Isabel Rodríguez era una trabajadora social que había conocido durante uno de los programas de la fundación. Se habían enamorado mientras trabajaban juntos en un proyecto para establecer guarderías en comunidades rurales. Era una mujer inteligente, compasiva y con un sentido del humor que complementaba perfectamente la personalidad de Mateo. Diego y Carmen se miraron, y luego ambos se levantaron para abrazar a su hijo. «Estamos tan felices por ti», dijo Carmen, con lágrimas en los ojos. «¿Cuándo?», preguntó Diego prácticamente. «En 6 meses. Queremos una ceremonia sencilla, aquí en el jardín, como la de ustedes. Isabel no tiene mucha familia, así que espera que ustedes puedan ser sus padres también». Carmen comenzó a llorar más fuertemente. La idea de ganar no solo una nuera sino otra hija la abrumaba con felicidad. Los meses de preparación para la boda de Mateo fueron un periodo de reflexión para toda la familia. Diego, ahora en sus 60, comenzó a pensar en la sucesión de sus negocios y en el legado que quería dejar. Carmen, a los 52, había completado su licenciatura y estaba considerando comenzar su maestría en trabajo social. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo esto?», le dijo Diego a Carmen una noche mientras caminaban por su jardín. «¿Qué? Hace 30 años, si alguien me hubiera dicho que me casaría con la madre biológica del hijo que adoptaría, que trabajaríamos juntos en programas sociales, que veríamos a ese hijo casarse con una mujer maravillosa en el jardín de nuestra casa, habría pensado que estaban locos». Carmen se rió. «La vida tiene una forma extraña de darnos exactamente lo que necesitamos, incluso cuando no sabemos que lo necesitamos». «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó Diego. «¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubieras encontrado otra manera de criar a Mateo cuando era bebé?». Carmen consideró la pregunta seriamente. «A veces me pregunto quién habría sido él si hubiera crecido conmigo desde el principio. Pero luego lo miro ahora. Brillante, compasivo, exitoso, feliz. Y sé que cada decisión que tomamos lo llevó exactamente a donde se suponía que debía estar». «Nosotros también», añadió Diego. «Cada decisión nos llevó exactamente a donde se suponía que debíamos estar». La boda de Mateo e Isabel fue una celebración hermosa pero sencilla. Durante su discurso de recepción, Mateo contó la historia completa de su familia por primera vez en público, desde el día en que fue encontrado como bebé hasta ese momento. «Mi historia», dijo, «es prueba de que la familia no es un accidente de nacimiento, sino una elección continua de amarse y apoyarse mutuamente. Mi padre Diego me eligió cuando era un bebé. Mi madre Carmen me eligió cuando se sacrificó por mi futuro. Y yo los elijo a ambos, cada día, como mis padres verdaderos». Miró a Isabel, hermosa en su vestido sencillo de novia. «Ahora elijo a Isabel como mi compañera de vida, y ella me elige a mí. Pero más que eso, elegimos a esta familia extraordinaria, con toda su historia compleja y hermosa. Elegimos ser parte de una historia de amor que comenzó mucho antes de que naciéramos y que continuará mucho después de que nos hayamos ido». Durante el baile padre-hijo tradicional, Mateo bailó primero con Carmen, luego con Diego. Era la primera vez que Diego había bailado con su hijo, y el momento fue profundamente emotivo para ambos. «Gracias», le susurró Mateo a Diego durante el baile, «por enseñarme que ser hombre significa elegir el amor incluso cuando es complicado, especialmente cuando es complicado». «Gracias a ti», respondió Diego,
por enseñarme que ser padre es el privilegio más grande que un hombre puede tener. 2 años después de la boda de Mateo, Carmen y Diego recibieron otra noticia que los llenó de alegría. Isabel estaba embarazada. Iban a ser abuelos. ¿Te das cuenta?, le dijo Carmen a Diego una noche mientras preparaban lo que sería el cuarto de bebé, ¿de que este bebé tendrá la historia familiar más complicada del mundo? ¿Complicada o rica?, preguntó Diego. Ambas, admitió Carmen, pero creo que eso es lo que hará que sea especial. El bebé, una niña a la que llamaron Elena en honor al ama de llaves que había ayudado a cuidar a Mateo durante sus primeros años, nació un día soleado de primavera. Cuando Diego la tomó en sus brazos por primera vez, no pudo evitar recordar el momento, 30 años atrás, cuando había tomado a Mateo de la misma manera. «Hola, pequeña Elena», le susurró. «Bienvenida a la familia más rara y maravillosa del mundo». Carmen, ahora oficialmente abuela, se derretía cada vez que veía a la pequeña Elena. «Es perfecta», repetía constantemente. «Se parece a Mateo cuando era bebé. Se parece a ti», la corregía Diego. «Tiene tus ojos». Mateo e Isabel resultaron ser padres naturales, equilibrando perfectamente las demandas de la paternidad con sus compromisos profesionales. La casa de 3 generaciones se llenó nuevamente con sonidos de bebé, y Diego se encontró reviviendo algunos de sus momentos más preciados de cuando Mateo era pequeño. En el primer cumpleaños de Elena, la familia organizó una gran celebración en el jardín. Amigos, empleados, beneficiarios de los programas de la fundación, todos se reunieron para celebrar no solo el cumpleaños de la bebé, sino también la continuación de una historia de amor familiar extraordinaria. Durante la celebración, un periodista local que había estado siguiendo la historia de la familia Santamarina Delgado a lo largo de los años se acercó a Diego para una entrevista. «Señor Santamarina», le dijo, «su historia familiar se ha vuelto algo legendaria en la región. ¿Qué consejo le daría a otras familias que enfrentan circunstancias no tradicionales?» Diego miró alrededor del jardín lleno de gente riendo, comiendo, celebrando. Vio a Carmen jugando con Elena en una manta bajo el árbol de naranjas que habían plantado juntos años atrás. Vio a Mateo e Isabel sirviendo comida a los invitados, tratando a cada persona con la misma calidez y respeto sin importar su origen. Vio a docenas de personas cuyas vidas habían sido tocadas positivamente por los programas de su fundación. «Mi consejo», dijo finalmente, «es que el amor verdadero no conoce límites convencionales. La familia se define por la elección, no por la biología. Y las mejores historias de amor son aquellas que incluyen espacio para que otras personas encuentren amor también». «¿Tiene algún arrepentimiento?», preguntó el periodista. Diego sonrió, viendo a Carmen acercarse con Elena en sus brazos. «Mi único arrepentimiento», dijo, «es que me tomó tanto tiempo darme cuenta de que las mejores bendiciones de la vida a menudo vienen disfrazadas como complicaciones». Esa noche, después de que todos los invitados se habían ido, Diego, Carmen, Mateo, Isabel y la pequeña Elena se sentaron en la terraza, disfrutando del aire fresco de la noche y el silencio satisfecho que sigue a una celebración exitosa. «¿Sabes qué día es hoy?», le preguntó Carmen a Diego. Diego pensó por un momento, luego sonrió. «Es el 31º aniversario del día que encontré a Mateo en mi puerta». «Exactamente», dijo Carmen, 31 años desde que una decisión desesperada cambió todas nuestras vidas». Mateo, que estaba meciéndose suavemente con Elena dormida en sus brazos, los miró a ambos. «No cambió nuestras vidas», dijo suavemente. «Nos dio nuestras vidas». En ese momento, bajo las estrellas de una noche perfecta, rodeados por el amor que habían construido juntos a través de décadas de elecciones difíciles y sacrificios generosos, la familia Santamarina Delgado supo que habían encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar y que ninguna adversidad podría destruir. Habían encontrado el hogar verdadero, el tipo que existe no en un lugar sino en los corazones de las personas que eligen amarse incondicionalmente. Y mientras Elena dormía pacíficamente en los brazos de su padre,
rodeada por 3 generaciones de amor que había comenzado con una nota desesperada y un bebé abandonado en una puerta, su futuro se extendía ante ella lleno de posibilidades infinitas, apoyado por la historia más hermosa de todas, la historia de una familia que había aprendido que el amor verdadero siempre encuentra una manera. La historia que había comenzado con lágrimas y desesperación había florecido en una legacy de amor, sacrificio y segunda oportunidades que continuaría inspirando a generaciones futuras. Porque algunas historias de amor no terminan con y vivieron felices para siempre, sino con y continuaron eligiendo el amor cada día, construyendo algo hermoso que perduraría mucho más allá de sus propias vidas. Y así, bajo el cielo estrellado de Puebla, la familia más extraordinaria continuó escribiendo su historia, una página de amor a la vez.